Hola, hoy el programa de hoy va a ser un poco diferente porque voy a hablar de algo que es personal. Es como una historia personal de redención y crecimiento. Pero bueno, es que esta semana yo publiqué el podcast en el que hablé acerca de cómo Kwaku, en mi opinión, debía salir del closet. Y después de que lo dije, ¿sabes que mientras lo estaba diciendo, cuando lo escribí, incluso el guión para el programa, mientras lo estaba grabando, incluso cuando lo publiqué, digo, tengo que decir esto porque no es algo de lo que me siento orgulloso, que dije, porque yo me considero, en este punto de mi vida, me considero un aliado de los LGBT. He dedicado de mi dinero, de mi tiempo para ayudarlos, pero eso no es una justificación. O sea, el que yo le haya dicho a él que era gay y que debía salir del closet, si él lo es problema de él. O sea, eso no tiene nada que ver conmigo. Entonces, ¿qué me importa a mí si él es gay o no? Entonces yo, lo que hice estuvo mal, simple y directamente. Lo que hice estuvo mal. Pero yo se lo dije a él en un momento tal vez de calentura, con ganas de provocarlo, y no desde un punto de vista homofóbico, porque para mí ser gay no es nada malo, pero yo sabía que si le decía a él, sos gay, tenés que salir del closet, él se iba a ofender y se iba a enojar. Pero eso no quiere decir que lo que yo haya hecho no esté mal. Entonces yo tengo que disculparme por eso. Más que nada la comunidad LGBT, de la que yo honestamente me considero un aliado. Pero saben que esto no es, qué sé yo, no es nuevo de uno, ¿no? O sea, y yo lo que quería hacer hoy es contar mi historia de homofobia. Porque yo recuerdo como adolescente, ¿sabes? Que yo decía, yo tolero a todo el mundo, excepto a los gays. Yo lo dije más de una vez. Me lo dije a mí mismo, lo escribí en mis diarios y se lo dije a otra gente. O sea, yo no tengo una historia pristina para nada. Y, y lo que pasa también, esto sí, yo le puedo echar la culpa a mi comunidad y a mi sociedad, la forma que me criaron. Mi mamá era una mujer muy buena, muy tolerante. Nosotros incluso le prestamos una pieza a un amigo de ellos que era gay, pero los chistes, o sea, la manera de hablar de él, eso nunca se acabó. En Argentina, en mi época, hace 20 años que me vine yo, me crié allá en los 80, la homosexualidad era un chiste, la palabra gay era un insulto. Me acuerdo cuando salió una banda de cumbia, no sé qué, que decía, estoy saliendo con un chabón, y el punto de la banda era que el tipo era gay, y ese era el chiste. Entonces ellos hacían canciones que eran chistes acerca de ser gay. O la otra, de Vilma Palma, ella era un travesti, ¿no? O sea, todas esas canciones que se burlan y ven a la homosexualidad o a ser trans como algo objetivamente negativo. Y yo me crié en esa sociedad, en esa cultura. Entonces, claro, ¿cómo no voy a terminar con ese odio hacia los homosexuales? Y también tengo varias historias, ¿no? Que me llevaron a ese punto y quería compartirlas con ustedes. Yo creo que tal vez en algún momento las compartí, pero creo que vale la pena repetirlas para poner todo en un contexto, ¿no? De las cosas que yo pensaba y yo hacía. Una vez yo estaba volviendo de la iglesia un domingo, tenía que caminar bastante, la iglesia nos quedaba bastante lejos. Yo estaba volviendo de la iglesia y me paró un hombre, ¿no? Venía en su auto, se paró al lado mío y le dice, ¿vos vas a una iglesia? Porque me vio con mis libros, ¿no? En la mano. Y le digo, sí, yo soy mormón. Y yo debo tener unos 14 años o menos. Y él me dijo, mira, sabes que yo soy un entrenador de fútbol. Y yo me siento mal porque a mí me gustan los chicos, me atraen los chicos y yo quiero cambiar. Eh, entonces me dice, yo te puedo llamar o te puedo visitar un día si vos me ayudás a salir de esto. Y yo en esa época feliz de que yo estaba siendo un misionero. Pero claro, el tipo obviamente quería llamarme y encontrarme a sola. Entonces, eso, cuando volví a casa y me puse a pensar en eso, como que me espantó.
¿no? Especialmente cuando lo sumo con otras experiencias. Otra vez, yo estaba en el secundario. Bueno, el secundario en Argentina es del séptimo grado para arriba. No me acuerdo. El mío era. Yo fui al colegio, un colegio que se llama Colegio Nacional de Montserrat. Era de séptimo grado hasta el... O bueno, se llamaba primer año, pero era, terminaba uno quinto grado de la primaria y pasaba a primer año de secundaria y ahí estaba hasta séptimo, ¿no? Y sería lo que acá se llama junior high, high school. Y cuando yo un día estaba volviendo de la escuela, me acuerdo estaba con un amigo, estábamos en el colectivo, en el autobús, y había un tipo que me miraba, estaba parado así y me miraba y me miraba. Y con mis amigos hacíamos chistes, digo, ¿sabes qué? Una de esas, no sé, está interesado en presentarme la hija. Eso pensaba yo. Bueno, y llegué a mi casa, me bajo del colectivo y el tipo también se baja y me para y me dice, hola, yo soy tal y tal, ¿cómo te llamas? Bueno, mira, yo quiero ser amigo tuyo, parece un chico muy bueno, ¿qué te parece si un día salimos? Y a mí me dio un miedo, o sea, pánico, ¿verdad? Eh, lo único que quería era correr. Le digo, no, estoy ocupado, tengo que salir con mi familia. Y dice, bueno, decirle que no podés, que tenés que salir conmigo. Fue una experiencia horrible. O sea, yo me sentí amenazado ese día. Fue una experiencia muy... Porque era un chico, o sea, era un chiquito, también debe haber tenido 15 años. Era un chico. Y esa experiencia fue horrible. Después de eso, es como que mi odio por los homosexuales creció y se justificó, ¿verdad? A causa de esas experiencias que tuve. Bueno, pasaron los años, yo seguía igual. eh, Me mudé acá a los Estados Unidos, me casé, empecé la universidad aquí. Igual ya había hecho 3 años de universidad en Argentina, pero me contaron 2 clases. De todos los 3 años que hice, acá me contaron 2 clases, o sea que tuve que empezar de nuevo. Y un día estaba en una clase de matemática, me acuerdo de una especie de auditorio, ¿no? Donde están las sillas así para arriba, en semicírculo, y había 2 chicos atrás mío, un chico y una chica, hablando acerca del matrimonio gay, de esta cuestión que en esa época era no era la Proposición 8, sino que era el matrimonio gay en Hawái, de lo que acabo de hablar también en uno de mis programas. Y yo me acuerdo que ese tema para mí me chocaba. O sea, yo del matrimonio gay, yo no podía creer que la iglesia estuviera involucrada en eso. Yo siempre fui un gran defensor de la iglesia, yo era de los que iba a los comienzos del internet, yo me iba al foro de Univision, al grupo mormón, había un grupo mormón ahí, y yo defendía a la iglesia, pero insultaba a todo el mundo que no fuera mormón. Así que yo, en parte, entiendo lo que es ser un apologista del internet, de esos que insultan a los que no son mormones, porque yo era uno. O sea, no los insultaba con malas palabras, pero por ejemplo, un día vino una atea y dijo, hoy es el día de pregúntenle cualquier cosa a un ateo. Pregúntame lo que quieran. Y mi pregunta fue, ¿por qué no te vas de acá? Esto no es para vos, esto es para mormones. O sea, ese tipo de reacción, ¿no? Eh, pero es porque estaba tan a la defensiva y en parte porque yo tenía mis dudas y yo estaba luchando con eso. Y una de mis grandes primeras dudas fue eso, ¿por qué la iglesia se está metiendo con la política en Hawái? ¿Qué les importa lo que hagan los homosexuales? Déjenlo en paz. Y bueno, estos chicos estaban hablando atrás mío acerca de eso y yo me doy vuelta y eran mexicanos. Y le digo, ¿ustedes son miembros de la iglesia? Y el muchacho me dice, yo no, ella sí. Yo no quiero saber nada. Y entonces yo le digo, ok. Y hablo con ella y le digo, vos sabés de lo que se trata el, el concilio de los cielos, ¿verdad? Esto de lo que creen los mormones, de que antes de que se creara el mundo, hubo un concilio en los cielos en los que se presentaron varios planes para lo que iba a ser el plan de salvación. El plan del Satanás era que todo el mundo se iba a salvar. El plan de Jesucristo era que todos íbamos a tener nuestro libre albedrío y que los que se lo merecían iban a salvarse. Entonces el plan de Satanás era tan horrible que lo mandaron afuera y como eso no tiene sentido, ¿verdad? Como decir, oh, pero Satanás quería salvar a todos. Ah, no, no, pero también quería la gloria. Y eso es lo realmente malo. Él quería la gloria. Entonces le agregamos ese invento, ¿no? De que Satanás quería toda la gloria. Pero en realidad el problema era que Satanás quería que todos se salvaran. Era eliminar el libre albedrío de la gente. Y ese era el verdadero pecado de él. Y yo le dije, vos sabés de eso, ¿no? Y ella me dijo, no, es que yo soy una miembro nuevo, pero se ve que vos sos de hace mucho porque sabés esas cosas. Digo, es doctrina básica de la iglesia eso, pero bueno.
Le digo, si el libre albedrío es uno de los esenciales del plan de salvación, es el punto principal, la razón por la que se ocasionó la batalla de los cielos, la guerra de los cielos, qué sé yo. Entonces, ¿por qué la iglesia está tratando de eliminar la libertad de un grupo enorme de gente? Si se quieren casar, que se casen. Y después, si Dios lo quiere mandar al infierno por haberse casado, que los mande. Pero si la iglesia se va a meter en todas las cosas que no deben hacerse, debería asegurarse de que el tabaco sea ilegal, de que el alcohol sea ilegal, de que, qué sé yo, de que todas las cosas que para ellos, la minifalda sean ilegales, o sea, la remerita sin manga sean ilegales. Todas esas cosas tienen que ser ilegales, porque van en contra de los mandamientos mormones. Sin embargo, no lo hacen. Por alguna razón están enfocados, obsesionados con la homosexualidad. Bueno, y acá en Utah tampoco con el alcohol también. Lo hacen bien complicada para uno comprarse una botella de vino, pero la homosexualidad es una obsesión mormona, ¿verdad? Y yo me acuerdo que en ese momento pensé, yo no estoy de acuerdo con los homosexuales. Para mí ser homosexual es un pecado horrible. Pero si ellos quieren ser homosexuales, que lo sean. ¿Qué me importa? Y yo no sé cuándo llegué al punto de que empecé a cambiar mi idea acerca de los homosexuales, pero me imagino que debe haber sido cuando empecé a escuchar historias de personas, ¿no? Cuando los podcasts empezaron a aparecer. Yo estaba en la universidad, sé que debe haber sido unos 15 15 años atrás. Me acuerdo que me compré mi primer iPod. eh, y mucha música no tenía, entonces, ¿qué puedo escuchar en un iPod? Y escuché que existía esa cosa que se llaman los podcasts. Entonces fui en la universidad, me acuerdo porque no tenía internet en casa. Fui a la universidad, abrí iTunes y empecé a buscar podcasts y busqué Mormon. Y ahí estaba Mormon Stories y yo me lo bajé. Y yo creo que ahí fue que yo empecé a escuchar acerca de homosexuales y sus experiencias y sus historias. Y realmente empecé a aprender de su punto de vista. Por ejemplo, en mi opinión, ser homosexual era, no sé qué pensaba, honestamente, no sé si era una elección o si uno nacía así, pero fuera lo que fuera, uno tenía que esconderlo, empujarlo hacia abajo, ignorarlo y vivir su vida como si uno fuera heterosexual. Entonces yo empecé a escuchar estas historias de homosexuales y qué duro que era la vida para ellos, no a causa de ser homosexual, porque ser homosexual no lo hace a uno infeliz, sino a la reacción de la gente alrededor de uno, la ignorancia y la estupidez de la gente que hace que la vida de una persona homosexual sea miserable. Mucho, mucho peor siendo heterosexual. Perdón, mucho peor siendo trans. Eso es inconcebible para mucha gente. Y honestamente, después de que yo empecé a aceptar el hecho de que tanta gente sea homosexual y que esa es su personalidad, su identidad y que tienen todo el derecho de serlo y que no es ningún pecado, la cosa con los trans realmente me costaba mucho, porque eso no me entraba en la cabeza, ¿no? Con mi experiencia personal y lo que fuera, me costaba. Afortunadamente, después de conocer personas trans que son absolutamente maravillosas, honestamente una de las mejores personas que conozco en mi vida, eh, me hicieron cambiar de opinión y me ayudaron a aprender realmente. Eh, Entonces me acuerdo que así como que empecé a cambiar de opinión y empecé a pensar, entonces, ¿qué pasa con estos tipos que me querían levantar cuando yo era chico? Y entonces me empecé a dar cuenta, esas personas no son necesariamente homosexuales, esas personas son pedófilos. Y hay una idea incorrecta entre los mormones y entre la gente en general, de que los pedófilos son homosexuales, porque muchos de los pedófilos terminan abusando de niños, ¿verdad? Varoncitos. Entonces tienen que ser homosexuales. Pero entonces empecé a estudiar sobre el tema. ¿Cómo es eso entonces? Porque esos tipos que me trataron de levantarme a mí eran homosexuales, y si los homosexuales son buena gente como el resto, ¿cómo puede ser que los tres homosexuales que yo conocí trataron de abusarse de mí? Bueno, eso es la conclusión a la que llegué. Esos hombres no eran homosexuales, necesariamente. Tal vez lo fueran, eran pedófilos. Y ser pedófilo no es ser homosexual. Como digo, estudiando sobre el tema, aprendí algo que me voló la cabeza. Un pedófilo no está atraído por las mujeres ni por los hombres, está atraído por los niños. Un pedófilo está atraído por la juventud, no por el género, por la juventud. Por un niño, una niña, lo que sea, pero tiene que ser un prepubescente, ¿verdad? Entonces,
algo que aprendí y les quiero mostrar acá a ver si no está al revés. ¿Está al revés? Bueno, creo que está al revés, pero hay un diagrama de Venn, ¿no? Entonces acá tenemos pedófilos. Este es el círculo de los pedófilos. Y este es el círculo de los homosexuales. Es verdad, hay un poco en común entre los pedófilos y los homosexuales. Hay pedófilos que son homosexuales. Pero, según estudios que he leído, la mayoría de los pedófilos se consideran heterosexuales. Entonces, este resto de los pedófilos son heterosexuales. Entonces, ¿qué me dicen a mí? ¿Que los homosexuales son pedófilos, que abusan de niños? No, perdón, los homosexuales hacen eso. No, los pedófilos hacen eso. Entonces, esos tipos que trataron de levantarme no eran necesariamente homosexuales. Capaz que eran todos heterosexuales. O capaz que ni siquiera le gustaban ni los hombres ni las mujeres, sino que eran simplemente 100% pedófilos. Entonces, cuando llegué a esa conclusión, digo, las bases por las que yo empecé a odiar y a tenerle miedo a los homosexuales eran bases infundadas, eran incorrectas. Yo estaba equivocado. Y sin embargo, por años después de llegar a esas conclusiones, yo seguía usando la palabra gay como un insulto. Incluso después de que empecé a hacer este programa, yo seguía pensando que gay lord, decía yo. Y ese era mi insulto chistoso. Y es que es tan difícil borrar 40 años de adoctrinamiento, de cosas que le meten a uno en la cultura popular, en la casa, en la iglesia, en la televisión, en la música. Es difícil. Incluso hoy, en el que me siento tan progresivo y tan woke, puedo llegar a decir cosas tan estúpidas como, esta persona es infeliz porque es gay y necesita salir del closet. Entonces, esa es mi pequeña experiencia. No voy a decir que estoy 100% curado. Estoy intentando, estoy tratando de aprender, estoy tratando de crecer y les prometo que voy a seguir intentando y voy a seguir aprendiendo y voy a seguir luchando. Espero que no piensen que esto fue una justificación. Yo no quiero justificarme para nada de mis acciones. Lo que hice estuvo mal y les pido disculpas. Pero estoy, como digo, estoy tratando de aprender. Gracias a todos y nos vemos pronto. Adiós.